Soy pasante de la licenciatura en enfermería, egresado de la Universidad de Valladolid, Yucatán, y les vengo a presentar una tesis documental llamada Plan de Cuidados de Enfermería Estandarizados en Sepsis y Choque Séptico, presentado por un servidor, Jorge Antonio Puxul, en opción a la titulación de la licenciatura en enfermería. Como objetivo general tenemos diseñar un plan de cuidados de enfermería estandarizado al paciente con sepsis y choque séptico a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado Nanda, Nick y Nock. Como objetivos específicos, aquí tenemos describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de sepsis y choque séptico. Discriminar a través de la jerarquización de Major y Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de sepsis y choque séptico para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades en la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. Como definición, según la campaña de la sepsis en 2016, plasmaron la siguiente definición de sepsis, que es disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desproporcionada del hospedero a la infección. Como sabemos, la sepsis es causada por virus, bacterias y hongos en su caso, pero es más causado por una infección bacteriana. Menciona que si la sepsis no es tratada adecuadamente y con tiempo puede causar un choque séptico al paciente y que esto es definido como una hipotensión persistente que requiere vasopresores para alcanzar una presión arterial media igual a de 65 milímetros sobre mercurio y lactato mayor de 2 milimol por litro, a pesar de la reanimación hídrica adecuada. Como clasificación tenemos que la sepsis se divide en 4 clasificaciones. La primera es el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y aquí nos plasman 4 parámetros, que es la frecuencia cardíaca que sea mayor a 90 latidos por minuto, una temperatura mayor a 38 o puede ser menor a 36 grados. Leucocitosis. La leucocitosis se va a dar por la misma infección ya sea de la bacteria, el virus o el hongo, y que esta puede ser mayor a 12.000 o menor a 4.000. Y una frecuencia respiratoria, que esto se va a dar a consecuencia de la hipotensión, que puede haber taquipnea o disnea. La segunda clasificación ya es la sepsis en sí, que es la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. En estas dos se mencionan dos escalas, que es la escala SOFA y la escala Quick-SOFA. La escala SOFA evalúa los órganos y tejidos que son afectados por la sepsis, que puede ser el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema metabólico y neurológico. El Quick-SOFA evalúa 3 escalas, que es la escala cardiovascular, la neurológica y la renal. A continuación entra por tercer clasificación el shock séptico, que como había mencionado anteriormente, pues es la hipotensión que se presenta en el paciente y que puede ser menor a 65 milímetros de mercurio. Y la sepsis grave es la disfunción aguda de 2 o más órganos, en la que esta se va a evaluar a través de la escala Apache, que esta evalúa igual órganos que son afectados por la sepsis. Entre las manifestaciones clínicas, la primera que va a presentar el paciente va a ser la fiebre. Puede que el paciente presente hipotermia o puede que el paciente presente hipertermia. En el neurológico puede presentar desorientación, confusión, estupor y coma. En el pulmonar puede presentar la complicación más frecuente que va a presentar el paciente,
es el síndrome de distrés respiratorio. En los cardiovasculares va a haber una disminución de resistencias vasculares periféricas, lo que va a ocasionar una hipotensión en el paciente. En las hematológicas, pues la presencia de la leucocitosis por la misma infección que va a tener el paciente a consecuencia de los virus, las bacterias y los hongos. Y en los renales puede presentarse oliguria, anuria y deterioro de la función renal, que esto puede ser irreversible si no se trata de una manera adecuada. En el tratamiento menciona que la reanimación inicial se debe iniciar a base de cristaloides intravenosos, que estos deben de ser al menos 30 mililitros por kilogramo en el paciente. Después que se haya restablecido todos los parámetros hemodinámicos en el paciente, se tiene que realizar una revaloración, que esto va a incluir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura y la diuresis. En la diuresis, más que nada, se enfoca si no hay un problema renal. Se recomienda iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos lo más pronto posible. Esto es muy importante recalcarlo porque desde el momento que el paciente es diagnosticado con sepsis, se debe de administrar un tratamiento antibiótico como máximo de 1 hora. Se recomienda el uso de norepinefrina como el vasodilatador de elección. La vasopresina igual se puede utilizar, pero para elevar lo que es la presión arterial hasta el valor deseado. Y se recomienda el uso de ventilación mecánica en caso de que el paciente presente alguna dificultad respiratoria y que no pueda compensar la respiración por sí mismo. Y por último, la intervención quirúrgica, que es la resección de los tejidos infectados y el drenaje del pus que se forman en los órganos. A continuación sigue el cuadro PES con los datos significativos, todos extraídos del marco teórico en signos sin síntomas. Como dato significativo, la hipotensión, etiqueta diagnóstica, perfusión tisular periférica ineficaz. Vía respiratoria artificial, etiqueta diagnóstica, limpieza ineficaz de las vías aéreas. Hipoxia, hiperventilación, etiqueta diagnóstica, deterioro del intercambio de gases. Hipotermia, etiqueta diagnóstica, termorregulación ineficaz. Cuadro inflamatorio, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, etiqueta diagnóstica, disconfort. Deterioro de la función renal, anuria o oliguria, etiqueta diagnóstica, déficit de volumen de líquidos. Disminución de resistencias vasculares periféricas, gasto cardíaco, así como disminución de la fracción de eyección. Etiqueta diagnóstica, disminución del gasto cardíaco. Síndrome de distrés respiratorio, etiqueta diagnóstica, deterioro de la ventilación espontánea. Alteración del estado mental, etiqueta diagnóstica, confusión aguda. La evolución de la enfermedad, nervioso, sensación de malestar, preocupado, etiqueta diagnóstica, ansiedad. Proceso infeccioso, hospitalización, etiqueta diagnóstica, temor. Inversión del cociente, sodio, potasio, urea, creatina, alteración del flujo urinario, etiqueta diagnóstica, riesgo de desequilibrio electrolítico. Secuela neurológica, inestabilidad hemodinámica para la realización de las actividades, etiqueta diagnóstica, deterioro de la movilidad física. Inmovilidad, encamado por ventilación mecánica, etiqueta diagnóstica, riesgo de úlcera por presión. Taquipnea, etiqueta diagnóstica, patrón respiratorio ineficaz. Hematocrito, plaquetas, leucocitos y tiempos de protrombina, etiqueta diagnóstica, protección ineficaz. Hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Etiqueta diagnóstica, desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. Ingreso a la unidad de cuidados intensivos, exposición a patógenos, procedimientos invasivos, etiqueta diagnóstica, riesgo de lesión. Infección abdominal, etiqueta diagnóstica,
motilidad gastrointestinal disfuncional, alteraciones metabólicas, hiperglucemia, hipoglucemia, etiqueta diagnóstica, riesgo de nivel de glucemia inestable. A continuación, sigue el planteamiento de diagnóstico de los 10 diagnósticos prioritarios. El primero es termorregulación ineficaz relacionado con aumento de la demanda de oxígeno. ¿Cómo lo demuestra? Aumento de la temperatura por encima del rango normal, disminución de la temperatura por encima del rango normal, aumento de la frecuencia respiratoria, piel fría al tacto. Segundo diagnóstico, confusión aguda relacionado con deprivación sensorial. ¿Cómo lo demuestra? Alteración del nivel de conciencia. Tercer diagnóstico, deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración. ¿Cómo lo demuestra? Disminución de la presión parcial de oxígeno, disminución de la saturación de oxígeno, uso creciente de los músculos accesorios. Cuarto diagnóstico, perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con conocimientos insuficientes sobre el proceso de la enfermedad. ¿Cómo lo demuestra? Disminución de la presión arterial en las extremidades, tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. Quinto diagnóstico, ansiedad relacionado con amenaza para el estado actual, muerte. ¿Cómo lo demuestra? Alteración en el patrón respiratorio, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, movimientos que muestran impaciencia, preocupación, angustia. Sexto diagnóstico, deterioro de la movilidad física relacionado con disminución de la fortaleza muscular. ¿Cómo lo demuestra? Alteraciones en la marcha, inestabilidad postural, disminución de las habilidades motoras gruesas, limitación de amplitud de los movimientos. Séptimo diagnóstico, déficit de volumen de líquidos relacionado con conocimiento insuficiente de las necesidades de líquidos. ¿Cómo lo demuestra? Disminución de la orina. Riesgo de nivel de glucemia inestable. ¿Cómo se evidencia? Control inadecuado de la glucemia. Riesgo de lesión. ¿Cómo se evidencia? Exposición a patógenos. Riesgo de úlcera por presión. ¿Cómo se evidencia? Disminución de la movilidad. A continuación, siguen los plazos. Como primer diagnóstico tenemos termorregulación ineficaz relacionado con aumento de la demanda de oxígeno. ¿Cómo lo demuestra? Aumento de la temperatura por encima del rango normal, disminución de la temperatura por encima del rango normal, aumento de la frecuencia respiratoria y piel fría al tacto. Dominio 11, seguridad, protección. Clase 6, termorregulación. Resultado de la taxonomía NOC, termorregulación. Intervención, tratamiento de la hipertermia. Actividades a realizar. Monitorizar los signos vitales. Aflojar o quitar la ropa. Aplicar métodos de enfriamiento externo. Ejemplo, bolsas de hielo en el cuello, tórax, el abdomen, el cuero cabelludo y las axilas, así como una manta de enfriamiento en la ingle. Observar los valores de laboratorio de los electrolitos séricos, análisis de orina, enzimas cardíacas, enzimas hepáticas y hemograma completo, monitorizando los resultados. Monitorizar la presencia de anomalías del estado mental, ejemplo, confusión, comportamiento, ansiedad, pérdida de coordinación, agitación, crisis comiciales y coma. Como fundamentación es muy importante tratar la hipertermia, ya que puede ser una secuela de la sepsis. Es muy importante la aplicación de los medios físicos, la valoración de los signos vitales para valorar si el paciente presenta hipertermia. De igual forma, vigilar el estado mental, ya que si existe un aumento de la temperatura, puede existir convulsiones por la misma fiebre. Tratamiento de la hipotermia. Actividades a realizar. Monitorizar la temperatura del paciente
usando el dispositivo de medición y las vías más apropiadas. Monitorizar los síntomas asociados a la hipotermia leve, taquipnea, disartria, escalofríos, hipertensión arterial y diuresis. Hipotermia moderada, ejemplo, arritmias auriculares, hipotensión, apatía, coagulopatía e hiporreflexia. Y la hipotermia grave, ejemplo, oliguria, ausencia de reflejos neurológicos, edema pulmonar y anomalías ácido-básicas. Monitorizar el color y la temperatura de la piel, monitorizar la aparición de shock, colocar al paciente en decúbito supino, minimizando los cambios ortostáticos. Fundamentación. La hipotermia se puede decir que es un estado en el que el paciente está en un alto riesgo de sufrir un shock. Es por ello que necesitamos valorar la temperatura en el paciente, necesitamos ver la medición apropiada de los signos y síntomas que el paciente va a presentar en la hipotermia. Intervención, regulación de la temperatura, actividades a realizar, comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, según corresponde. Controlar la presión arterial, el pulso y la respiración. Favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuada. Ajustar la temperatura ambiente a las necesidades del paciente. Administrar medicamentos antipiréticos si está indicado. La regulación de la temperatura es importante para el paciente porque con ello evitaremos complicaciones, entre ellas lo que es el shock séptico. Y esto se va a realizar a través de la aplicación de medicamentos como son los antipiréticos, la monitorización de la temperatura cada 2 horas constantemente, controlar de igual manera la presión arterial, que es muy importante para monitorizar los cambios hemodinámicos en el paciente, y muy importante la ingesta de líquidos suficientes para llevar a cabo la regulación de la temperatura. Como segundo diagnóstico, confusión aguda relacionada con deprivación sensorial, como lo demuestra alteración en el nivel de conciencia. Dominio 5, percepción y cognición. Clase 4, cognición. Resultado de la taxonomía no. Estado neurológico. Intervención, monitorización neurológica. Actividades a realizar: vigilar el nivel de conciencia, comprobar el nivel de orientación, monitorizar los signos vitales, temperatura, presión arterial, pulso y respiraciones. Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos, observar si el paciente refiere cefalea, notificar al médico los cambios en el estado del paciente. Como fundamentación, el monitorizar el estado neurológico a través de las diferentes escalas que existen para llevar a cabo un nivel de conciencia adecuado en el paciente que sufre shock séptico. Con ello, evitar complicaciones neurológicas y secuelas neurológicas, que esta es la principal causa de daño neurológico en lo que es la sepsis. Se tienen que valorar los signos vitales, los parámetros hemodinámicos invasivos en el paciente y preguntarle al paciente si refiere algún signo y síntoma de un déficit neurológico. Intervención, mejora de la perfusión cerebral. Actividades a realizar: monitorizar el estado neurológico, monitorizar la presión arterial media, monitorizar la presión venosa central, consultar con el médico para determinar los parámetros hemodinámicos y mantener dichos parámetros dentro del rango normal. Monitorizar el estado respiratorio, frecuencia, ritmo y profundidad de las respiraciones. Niveles de PO2, PCO2, pH y bicarbonato. Como fundamentación, podemos decir que la perfusión cerebral es muy importante para mantener todos los niveles hemodinámicos de oxigenación en el paciente. El monitorizar la presión arterial media nos va a permitir poder determinar
¿Qué parámetros posee nuestro paciente? Y con ello monitorizar el estado respiratorio para ver si no existen anomalías en lo que es si existe un buen intercambio gaseoso. Intervención, manejo del delirio. Actividades a realizar, identificar los factores etiológicos que causan delirio. Ejemplo, comprobar la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio. Monitorizar el estado neurológico de forma continua. Aumentar la vigilancia con una escala de evaluación del delirio que sea comprometida por todo el personal de enfermería cuando aparezca el delirio la primera vez, para que se puedan seguir los cambios agudos con facilidad. Proporcionar un nivel adecuado de supervisión, vigilancia, para controlar al paciente y permitir la implementación de acciones terapéuticas si es necesario. El manejo del delirio debe de ser muy importante porque es una secuela que deja la sepsis cuando no es tratada a tiempo, y más si se afecta el estado neurológico. Se deben de llevar a cabo terapias para reducir el delirio del paciente. Se deben de llevar unas estrictas vigilancia a través de todas las escalas de valoración, la escala de Glasgow, la escala del Quick SOFA. Tercer diagnóstico, deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, como lo demuestra disminución de la presión parcial de oxígeno, disnea, disminución de la saturación de oxígeno, uso creciente de los músculos accesorios. Dominio 4, actividad y reposo. Clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Resultado de la taxonomía NOC, estado respiratorio, intercambio gaseoso. Intervención, oxigenoterapia. Actividades, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactorio y humidificado. Administrar oxígeno suplementario según órdenes, controlar la eficacia de la oxigenoterapia, vigilar el flujo de litros de oxígeno y mantener la permeabilidad de las vías aéreas. La oxigenoterapia es una terapia muy importante que se puede utilizar en los pacientes que tienen un choque séptico por la disminución de la respiración. Si el paciente presenta disnea, taquiapnea, la oxigenoterapia puede ser un revulsivante para poder mejorar el estado respiratorio. Intervención, manejo de la ventilación mecánica invasiva. Actividades a realizar, consultar con otros profesionales sanitarios para la selección del método ventilador, modo inicial habitualmente del control de volumen específico de la frecuencia respiratoria, nivel de FiO2 y volumen corriente deseado. Iniciar preparación y la aplicación del respirador. Administrar los agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos narcóticos que sean apropiados. Controlar los síntomas que indican un aumento del trabajo respiratorio. Ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, hipertensión, diaforesis, cambios en el estado mental. Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente. Vigilar las lecturas de presión del ventilador, la sincronía paciente-ventilador y el murmullo vesicular del paciente. El manejo de la ventilación mecánica debe de ser muy estricto y riguroso, adecuando los parámetros ventilatorios adecuados conforme a las necesidades del paciente. Se debe de estar vigilando constantemente los cambios hemodinámicos respiratorios que el paciente tiene cuando tiene una intervención de ventilación mecánica. Intervención, monitorización respiratoria. Actividades a realizar, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente en pacientes sedados. Observar si hay fatiga muscular, diafragmática, movimiento paradójico.
Monitorizar si aumenta la inquietud, ansiedad o disnea. Evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracción de músculos intercostales y supraventriculares. La fundamentación. La monitorización respiratoria debe de ser muy especial en cada uno de los pacientes que tienen oxigenoterapia o ventilación mecánica, evaluando la expansión de los músculos torácicos que permiten un buen intercambio en la ventilación-perfusión. Esto va a permitir que llevemos una monitorización rigurosa en la respiración para evaluar si el paciente mejora o se complica. Cuarto diagnóstico: perforación tisular periférica ineficaz, relacionado con conocimientos insuficientes sobre el proceso de la enfermedad. ¿Cómo lo demuestra? Disminución de la presión arterial en las extremidades, tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos. Dominio 4. Actividad reposo. Clase 4. Respuestas cardiovasculares pulmonares. Resultado de la taxonomía NOC. Perfusión tisular periférica. Intervención. Manejo del shock. Actividades a realizar: monitorizar los signos vitales, presión arterial ortostática, estado mental, diuresis. Vigilar la oxiosimetría, administrar vasopresores, administrar inotrópicos según corresponda, controlar las tendencias de los parámetros hemodinámicos. Ejemplo: presión venosa central, presión arterial, presión de encarvamiento de la arteria pulmonar, capilar pulmonar. Como fundamentación, el manejo de shock debe de ser muy especial en cada uno de los pacientes que llegan al hospital en urgencias. El manejo de shock se debe de tratar primeramente con administrar vasopresores para poder estabilizar todos los parámetros hemodinámicos, como lo es la presión arterial, que es la principal, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Cada uno de estos parámetros se deben de evaluar por el personal de enfermería. Intervención: reposición de líquidos. Actividades a realizar: colaborar con los médicos para asegurar la administración tanto de cristaloides, ejemplo, suero salino fisiológico y lactato, como coloides, etalmidón, fracción proteica, plasmática, según corresponda. Administrar hemoderivados, monitorización del estado de oxigenación, monitorizar la respuesta hemodinámica, observar si hay sobrecarga de líquidos, obtener y mantener un acceso IV de gran calibre. La reposición de líquidos se menciona en uno de los tratamientos de la sepsis. En la utilización de cristaloides, el más utilizado será la solución salina fisiológica al 0.9%, que se debe de utilizar desde que llega el paciente. Las primeras horas en el que se atiende al paciente son muy importantes para poder manejar el estado hemodinámico a través de la reposición de los líquidos. Intervención: regulación hemodinámica. Actividades a realizar: explicar la finalidad de los cuidados y el modo en que se medirán los procesos. Determinar el estado de volumen, si el paciente presenta hipovolemia, hipervolemia o normovolemia. Observar los pulsos periféricos, el llenado capilar, temperatura y el color de las extremidades. Administrar fármacos vasodilatadores o vasoconstrictores según corresponda. Monitorizar los efectos de la medicación. La regulación hemodinámica es muy importante porque a base de ello nos va a permitir el progreso del paciente. Mejorar la medicación a través de los vasodilatadores nos va a permitir que exista una buena perfusión sanguínea y que el estado de los signos vitales mejore. Quinto diagnóstico: ansiedad, relacionado con amenaza para el estado actual. ¿Cómo lo demuestra? Alteración en el patrón respiratorio, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial,
Movimientos que muestran impaciencia, preocupación, angustia. Dominio 9. Afrontamiento, tolerancia al estrés. Clase 2. Respuestas de afrontamiento. Resultado de la taxonomía NOC, nivel de ansiedad. Intervención, disminución de la ansiedad. Actividades a realizar. Explicar todos los procedimientos, incluidos las posibilidades de sensación que se han de experimentar durante el procedimiento. Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Crear un ambiente que facilite la confianza. Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. Controlar los estímulos de las necesidades del paciente según corresponda. La disminución de la ansiedad desde que llega el paciente se debe de manejar. Con ello se va a evitar complicaciones de preocupación, estrés, y que esto repercutirá en el tratamiento que el paciente llevará a cabo. Intervención, técnica de relajación. Actividades a realizar. Mantener la calma de una manera deliberada. Mantener el control visual con el paciente. Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. Transmitir al paciente garantía de su seguridad personal. Identificar otras personas cuya presencia pueda ayudar al paciente. Proporcionar ansiolíticos según se precise. Las técnicas de relajación, como personal de enfermería, las debemos aplicar de una buena manera en los pacientes que llegan con sepsis o con la preocupación de los signos y síntomas de alguna complicación de la sepsis o choque séptico. Se deben de utilizar ansiolíticos en dado caso de que no se mejore la ansiedad en el paciente con las técnicas de relajación. También es muy importante brindarle esa confianza al paciente para que no exista miedo o temor durante el proceso de la enfermedad. Intervención, terapia del entorno. Actividades a realizar. Identificar los factores ambientales que contribuyan a la conducta del paciente. Incluir al paciente en las decisiones acerca de sus propios cuidados. Disponer de cuidados de enfermería individualizados según corresponda. Disponer de los recursos necesarios para el autocuidado. Facilitar una comunicación abierta entre el paciente, los cuidadores y demás personal sanitario. Como fundamentación, la terapia del entorno que nosotros le vamos a propiciar al paciente es muy importante, ya que a base de ello le va a favorecer en la recuperación y un buen confort en el estado del entorno para su recuperación y para el tratamiento que se va a llevar, ya que la sepsis y el choque séptico son patologías muy complicadas, que esto, si no se lleva a cabo una terapia en el entorno por el profesional de enfermería, no pueden traer complicaciones en el tratamiento y en la mejora del paciente. Por consiguiente, aquí tenemos las referencias que utilizamos. Están la campaña de la sepsis y el choque séptico, publicada en el 2016, las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Y sería todo. Muchas gracias.